En primer lugar, el tema de lo que serían las GAFAM y la Big Tech. Las GAFAM sabéis que es el acrónimo de las 5 grandes multinacionales en cuyas manos ahora mismo están un bien común que es la comunicación. No solo nos comunicamos analógicamente, sino que nos comunicamos también digitalmente, y son, al menos en Occidente, las que controlan y manejan esa información. Y la primera preocupación que me empezó a surgir fue a raíz de la pandemia, cuando se cerraron los centros, se cerraron los espacios, y estas grandes multinacionales, GAFAM es Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, vieron que era una ventana de oportunidad para penetrar justamente en la educación pública. De hecho, lo que hicieron fue vendernos un relato de modernización, de una educación que siempre nos dicen que está anclada en los siglos pasados. Y nos dijeron, con toda esta cacharrería tecnológica, lo acabamos de ver, nos lo ha dicho nuestra compañera Yolanda del sindicato USTEC, vamos a introducir la modernización. Y además nos piden que sea a través de un modelo que llaman colaboración público-privada, que es lo que llaman generalmente la gestión híbrida, que casi siempre suele ser, en general, la parasitación de lo público a costa del bien común para enriquecimiento de lo privado. Y en función de eso nos decían que se iba a innovar la educación a través de toda esta tecnología educativa, controlada ¿por quién? Por estas grandes multinacionales, por la Big Tech, que ahora ya se llama EdTech, porque tiene todo un diseño educativo pensado, y que casi siempre nos presiona a comprar más productos, más nivel, que inicialmente es gratuito hasta que llega al nivel pro. De hecho, los chavales, las chavalas nos suelen decir, ya no que estamos, para decir que es el máximo nivel, ya no dicen nivel Dios, ahora dicen nivel pro. En general, parece que efectivamente siempre nos ofrecen una parte gratuita, pero inmediatamente, si quieres tener más opciones, más posibilidades, y eso nos está pasando en todas las universidades. Mi universidad, que está controlada por Google, mi correo electrónico, mi entrada como profesor, todo, ya dice, no hay suficiente espacio en la nube. La nube, sabéis que es un eufemismo porque realmente está enterrado sobre todo en el desierto de Delaware, gastando energía y agua más que cualquier ciudad. Cotidianamente nos cuesta eso, es decir, está no en el cielo ni en la nube, sino que tiene un territorio y un terreno muy que es costosísimo en lo que compete a huella ecológica. Pues España, nuestro gobierno, acaba de establecer que se deben certificar las competencias digitales de al menos el 80% de los 700.000 profesores y profesoras no universitarios en 2024. Y claro, la acreditación de la competencia digital de los docentes es considerada por el Ministerio de Educación, así lo ha establecido, un elemento esencial en la transformación del sistema educativo del país. Y de hecho, los gurús digitales aseguran que así entraremos en la escuela del siglo XXI. Dicen que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. La educación digital tiene que ver con la forma de pensar, una forma de pensar diferente. Estoy leyendo textualmente lo que dicen los gurús digitales. Claro, y lo que estamos viendo es que este multimillonario negocio en expansión, según los datos publicados por el mercado de la educación, está moviendo en el mundo en torno a los 4 billones, con B, 4 billones y medio de dólares. Y de hecho lo que esperan es un fuerte crecimiento
para los próximos 20 años, sobre todo con la inteligencia artificial. Ahora lo que utilizamos ya todo el mundo y que estamos también analizando y viendo todos los sesgos que tiene esa IA. De hecho, los informes destacan que el sector que más rápido crecía era la EdTech, de hecho un 23% por año y progresivamente de forma exponencial. Y una de las razones aducidas en los informes económicos, curiosamente, de este rápido crecimiento es la caída de la financiación pública en la educación en el mundo. Y claro, esto está dejando espacio a las empresas privadas para moverse. Piensen en el negocio. El coste de cada sistema operativo al que hay que sumar cada licencia para estudiantes, que inicialmente, lógicamente, como decíamos, ofrece de forma gratuita, hasta generar demanda y clientes suficientes. Y luego se sigue ofreciendo el ascenso a esa opción Pro con costes mensuales añadidos. Es que todo esto suma cientos de millones de euros al año. Si a esto le sumamos otros costes de licencia de programas de videoconferencias, de alojamiento en esa nube, de plataformas de trabajo, el antivirus que es indispensable para todos los software privativos, no así para el software libre, y que además demanda pagar actualizaciones periódicas, siguen sumando los beneficios de las multinacionales, además de muchas otras apps o aplicaciones de uso habitual. El proceso está provocando un cambio en las prácticas educativas, de hecho, de forma generalizada, generando lo que se ha llamado una pedagogía de la emergencia, que está definida por estas plataformas en manos de la EdTech. Sin embargo, a pesar de este aumento constante y la ubicuidad, en todas partes estamos rodeados de esta educación digital, sigue siendo bastante escasa la investigación educativa que adopte una mirada crítica. Casi toda la investigación es cómo se puede utilizar, cómo lo podemos implementar en el aula, pero que tenga una visión crítica, sobre todo hacia el proceso de datificación y de extracción de información, así como el cambio performativo que está produciendo, hay bastante poco. Y en este punto quiero plantearme algo que siempre nos están vendiendo con el tema del solucionismo tecnológico, igual que con la crisis ecológica que vivimos, y nos dicen, bueno, ya inventaremos otras fuentes de energía renovables, bueno, ya inventaremos el hidrógeno verde, la energía permanente. Ya siempre nos venden este relato del solucionismo tecnológico y aquí está pasando lo mismo. Con la excusa de la innovación pedagógica, sí que movilizan campañas de marketing viral que anuncian cambiar y, como dicen, reevolucionar la educación, utilizando siempre ese mantra de adaptarla al siglo XXI y a las demandas del mercado futuro, porque nos dicen que la educación no se adapta al mercado que se necesita, como si la educación estuviera destinada únicamente al mercado. Y nos dicen que van a automatizar los procesos, abaratar los costes, sustituyendo docentes, como ya se ha hecho. La Universidad Europea, una vez que hicieron las cápsulas, el profesorado les despidieron porque ya las tenían y para qué necesitaban, a no ser únicamente como tutores. El problema no es que estén vigilando nuestro futuro, los algoritmos que sabrán antes que nosotros mismos lo que vamos a hacer, sino que están condicionando nuestro presente para que, llegado el momento, nos comportemos tal como imagina quien diseña ese futuro. Este es el problema. De hecho, la Big Data, la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las nubes dicen que nos traerán la modernización de una educación anclada en el siglo pasado, reeditando ese rato salvador del solucionismo tecnológico como panacea para la educación. Y de hecho, los grandes patrocinadores de la TED están impulsando así su asalto definitivo a la educación, impulsando esa gobernanza híbrida que proclama la imperiosa necesidad de esa colaboración pública-privada. De hecho, estaba leyendo hace poco, que me llegó de un congreso, la información, y el congreso decía, como forma de marketing que nos llegaba, solo queda un mes y ya somos más de 15.000 asistentes.
batiendo récord de inscripciones. El anuncio era de la convocatoria del encuentro virtual Educa Connect, denominado, fíjense en el título, Reset Educativo, ecosistemas digitales para el desarrollo humano. La verdad es que tienen bastante capacidad de marketing. Y el encuentro virtual tenía sesiones de TED centradas en la innovación en educación, sobre nuevos contextos y demandas educativas, iniciativas de impacto destinado a los educadores del siglo XXI. Los títulos de las conferencias me parecieron significativos, por eso los he recogido aquí. Título del ministro de Educación de la provincia de Misiones, Argentina. Se titulaba El modelo Flipper Learning como base para el sistema educativo mixto pospandemia. Vitalent STEAM del director general de la Fundación Altram para la innovación, o Soft Skills, habilidades y competencias para afrontar la cuarta revolución industrial, de la vicerrectora académica nacional de la Universidad Areandina. Y en este encuentro, bueno, pues se aborda cómo aplicar al ámbito educativo la inteligencia artificial, el ChatGPT, el Big Data, el Internet de las cosas, las cadenas de bloques, la computación en la nube. ¿Y por quién está auspiciado? Por Microsoft, por Pearson, por Intel, por el Banco Mundial, por la OCDE y por muchos de los grandes de este partenariado corporativo en el ámbito educativo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es cómo los datos digitales, el código y los algoritmos de software se mezclan con determinadas agendas políticas relacionadas con la gobernanza educativa, intereses comerciales de grandes conglomerados, ambiciones empresariales de fondos de capital riesgo, los que se llaman fondos buitre, y objetivos de negocio con marketing filantrópico, que están destinando ingentes cantidades de inversión económica para crear nuevas formas de entender, como dicen ellos, e imaginar la educación, intervenir en ella, como si fuera el nuevo nicho de mercado y de expansión del capitalismo. Esto está provocando cambios no solo en las aulas, sino también cambios en la propia mentalidad del alumnado, del profesorado y de la propia comunidad educativa. El nuevo eslogan neoliberal en la gestión educativa reza así: la nueva política sigue la innovación privada en la gestión de lo público. Es decir, privatización vestida de innovación. Todos estos proyectos de educación digital, presentados como la innovación educativa del futuro, no han sido de hecho negociados con expertos o expertas en pedagogía, ni con las comunidades educativas y sociales de las regiones, ni con los grandes pedagogos o pedagogas, no, sino con los lobbies de la Big Tech, con las grandes multinacionales fabricantes del hardware informático, con el apoyo, por supuesto, de las editoriales de libros de texto escolares, que lo que están haciendo es simplemente transponer los materiales de papel al formato digital, y también con los operadores de redes. Y estas grandes empresas saben que un trozo de ese pastel de dinero público destinado a la educación va a recaer en sus manos. Un negocio tecnológico que les puede aportar unos dividendos extraordinarios a sus accionistas. De hecho, beneficios provenientes de que millones de alumnos y alumnas reciban ese material tecnológico pagado por el Estado o por las familias, sea el Chromebook, el iPad, la tablet, el mini PC, con software privado, por supuesto, preinstalado, lo cual va a aumentar hasta límites exponenciales la dependencia tecnopedagógica de estas multinacionales privadas, condicionando, o yo diría mejor, dictando, no solo la agenda gubernamental de la tecnología educativa, sino la propia identidad de los docentes. Ya nos encontramos con muchos edudocentes que se han incorporado a este tsunami entusiasmados e incluyen en sus perfiles en las redes sociales sus certificaciones corporativas digitales como profesores EdTech. Se convierten, de hecho, casi en embajadores de la marca, como si fueran agentes comerciales, como antes hacían otros que iban con los tupper, iban de casa en casa y se convertían en agentes comerciales de esos
recipientes de plástico, pero aquí de las grandes multinacionales buscando involucrar al resto de sus compañeros, de sus compañeras de otro profesorado, para que también se adapten y participen sumisamente en este nuevo proceso de privatización, control y adoctrinamiento en la nueva tecnología. Pero tenemos que tener en cuenta que toda tecnología conlleva una ideología. Recordemos que los medios tecnológicos tienen dueños e intereses corporativos, como hemos visto. Yo creo que en definitiva lo que está pasando es que estamos dejando en manos de las plataformas hegemónicas la información del alumnado, dejando morir las plataformas de código abierto y públicas construidas por el profesorado y por las comunidades educativas en España. Por ejemplo, recuerden Guadalinex en Andalucía o la que se hizo en la región de Extremadura, que además era una construcción comunitaria, compartida y colaborativa. Todo eso se ha ido dejando morir. El capitalismo digital de plataformas está construyendo ese relato de salvación y revolución que poco tiene que ver con la realidad, sino más bien con el control y el dominio de las últimas fronteras del capitalismo que les quedaban por conquistar. Si ya se ha extendido por todo el planeta, ahora solo le queda nuestra información en forma de datos para predecir comportamientos que yo siempre defiendo que es un bien común y esencial y no debería estar en manos privadas. Datos que extraen y que venden las Big Tech, estos nuevos terratenientes neofeudales de la nueva economía digital, que siguen con esa centenaria lógica extractivista, capitalista y colonial de extraer y acumular el oro blanco del siglo XXI, nuestra información, y que se están haciendo con el control de nuestra soberanía digital. De hecho, Google y Microsoft ponen tantas facilidades a todos los centros educativos del mundo para que sean las primeras herramientas con las que los niños y niñas trabajen, porque están creando consumidores. Los estudiantes piensen que desde temprana edad se acostumbran a sus entornos diseñados desde Silicon Valley y aprenden con ello las habilidades requeridas para el futuro mercado digital y para el consumo de sus productos. Están aprendiendo a utilizar sus herramientas en vez de aprender a escribir un documento. En definitiva, el negocio somos nosotros. Lo que ocultan es que tras estos proyectos lo que buscan es una excusa para extraer información del alumnado, para convertir a los colegios en una fábrica de datos e información comercializable sobre unos clientes presentes, pero también unos clientes futuros a los que se quiere fidelizar, y donde el sector de las aseguradoras, las finanzas, los préstamos bancarios tendrán condiciones idílicas para especular y apostar sobre las perspectivas futuras de cualquier niño o niña, de cualquier escuela, de cualquier distrito. La era digital se ha convertido así en otro capítulo más de la historia del capitalismo, que ha mercantilizado con afán de lucro la experiencia humana, traduciendo los comportamientos a datos para, a partir de ellos, realizar predicciones que se compran y se venden. Así que el corsario tecnológico que coloque más de sus aplicaciones en el mercado de la educación personalizada de los colegios tendrá la mejor fuente de datos de extracción y recopilación de la información, de tendencias y de deseos detectados con los algoritmos de inteligencia artificial que registrarán la actividad de cada alumno y cada alumna para educar y fidelizar a la futura generación de consumidores. Este, digo, es el nuevo oro blanco del siglo XXI, una mercancía prácticamente inagotable en un sistema como el que tenemos basado en la enseñanza obligatoria. De esta forma creo que las Big Tech han conseguido conquistar así las infraestructuras digitales de las escuelas, los servidores, las nubes, las aplicaciones que solo funcionan en sus plataformas y abarcan software, hardware y el almacenamiento en la nube, volviéndose tan poderosa que, de hecho, como les comentaba al principio, muchas universidades, esta incluida, la mía incluida, externalizan la gestión de sus servicios a sus servidores, correo electrónico, almacenamiento, y
sorprendentemente, solo algunos centros optan por el correo electrónico Zimbra, la plataforma de enseñanza Moodle o el almacenamiento de documentos en Nextcloud. Todo software libre para lograr una cierta autonomía digital de los centros. Pero el alumnado y el profesorado, cuando les preguntamos, nos dicen que se sienten extraños porque ya están familiarizados con las aplicaciones de los grandes gigantes tecnológicos. Con lo cual, y concluyo con esta frase, creo que estamos dejando nuestra soberanía digital en manos de estos nuevos terratenientes neofeudales que han descubierto el nuevo oro blanco de este siglo y están convirtiendo los colegios en macrogranjas extractivistas de datos de los menores y de toda la comunidad educativa. Y entonces digo, como último punto, el séptimo punto, lo que diría Vladimir Ilich alias Lenin: ¿qué hacer? Y entonces, ¿qué hacemos? Por no acabar con un relato de desesperanza, del cual tengo bastante visión al respecto, plantearía algunos aspectos posibles. Ante el imprescindible y necesario uso de la tecnología digital en el espacio público, creo que debemos ampliar la esfera digital pública libre de codificación y mercantilización, la reapropiación de los datos por parte de los usuarios e indagar en modalidades de construcciones de los commons, es decir, de los bienes comunes, las prácticas de creación y recreación de lo común. Ciertamente creo que las tecnologías son un recurso y un apoyo imprescindible en la educación, pero deben estar en manos de la comunidad educativa y de la comunidad social, no al servicio de los beneficios de los accionistas del oligopolio tecnológico. De ahí que debamos recuperar e impulsar plataformas de código abierto y públicas, construidas por el profesorado y las comunidades educativas, para lograr una progresiva autonomía digital de los centros educativos, rompiendo con este monopolio privado de las aplicaciones de los gigantes tecnológicos, como están haciendo ya algunas universidades y algunos centros educativos. Y aquí en Cataluña es un exponente de ello. A la vez, creo que tenemos que iniciar también procesos de alfabetización digital crítica, para que nuestros estudiantes y la comunidad educativa sean conscientes de los desafíos a sus derechos digitales, así como plantear la motivación y las habilidades para que los reclamen, no solo para que lo sepan, no solo para que sean críticos, sino para ayudarles a resistir los aspectos más generalizados de la vigilancia de datos y la elaboración de perfiles comerciales, porque lo que está en juego es la soberanía tecnológica. En definitiva, si Internet y la comunicación digital se ha convertido en un bien esencial para la especie humana, como lo son claramente, yo al menos así lo pienso, deberían tratarse como un bien común de utilidad pública sin fines de lucro, por lo que es necesaria una apuesta estratégica desde los poderes públicos por una red global pública que recupere esa soberanía digital y evite, además, las brechas digitales que son muchas: la desconexión rural, el precio de acceso, la actualización de los programas, la obsolescencia programada, etcétera, etcétera. Bien sea creando una red alternativa y mucho mejor que la actual, o bien sea nacionalizando la que hay al servicio del bien común. Es decir, estoy diciendo que hay que nacionalizar a Mark Zuckerberg, hay que nacionalizar a Bill Gates, hay que nacionalizar a Tesla, hay que nacionalizar a todos estos grandes oligopolios. Es decir, debemos avanzar hacia el socialismo digital democrático, que ya lo proponían hace bastante tiempo Mason o Morozov. Debemos tomar medidas normativas a nivel mundial, pero también a nivel estatal,
y a nivel local para recuperar nuestra soberanía digital y tecnológica. Por eso habría que empezar cuanto antes por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas, es decir, tomar estos nuevos medios de producción digital y ponerlos en manos del común, que diría el viejo Marx, para avanzar hacia la socialización de los datos y hacia la democracia digital como bienes públicos esenciales. Se puede leer más sobre todo esto en lo último que hemos escrito desde el grupo de investigación que dirige Geosaura. Muchas gracias.